El tal paro nacional agrario no existe. Una nueva jornada de protestas y enfrentamientos se vivió en los alrededores del relleno sanitario de Doña Juana. 15 personas resultaron heridas. 300, 400 personas, dice ese habitante de calle que usted entrevistó, Eduard Porras, estuvo ahí en el lugar. La emergencia se ve impresionante, las imágenes lo describen todo, pero la angustia que se tuvo que haber sentido fue impresionante, Eduard. Claro, no, y la angustia que ellos sentían pidiendo ayuda de las entidades, pidiendo ayuda de la policía. En realidad muchos de ellos trataron de colaborar, tiraban lazos, tiraban correas, pero debido a esa fuerte corriente pues no lograban rescatarlos. Dice la policía inicialmente que tan solo resultaron 2 personas lesionadas, pero las imágenes son claras. Son muchas personas las que se llevó la corriente y minutos antes de grabar, de Henry estar grabando ese instante, otras personas fueron arrastradas por la corriente hacia el occidente. Eso da al río. Bajo los puentes de las calles de Bogotá, miles de indigentes solo esperan la muerte. Según ellos, los están matando con cianuro, con veneno para matar ratas y hasta con sedantes para caballos. Sí, los están dando comida envenenada, los están pegando como ellos quieran. Dentro la comida, si venía, no sé si era cianuro o algo así. Aseguran los indigentes que gente que parece de buen corazón les ha dado las mortales pócimas mezcladas con arroz y pedazos de pan. Yo no conozco el primer ciudadano habitante de calle que se haya muerto de hambre. Los abusos no eran solo sexuales. También eran usados para vender droga, para distribuirla y hasta para robar celulares. Por un celular Galaxy Samsung me pagan 480.000. Por un Moto tercera generación 280.000. iPhone 6, 1 millón. Fue lo que le contó un pequeño de 16 años a las autoridades. Ocurrió en total normalidad, en donde ellos reclamaron sus decenas de peticiones. Ellos dicen que no niegan, pues por la Contraloría, y los veedores dicen que no niegan que hay temas de corrupción, pero también dicen que están en un olvido total por parte del Estado. Y vamos a hablar de lo ocurrido esta vez en el centro de la ciudad, porque resulta que misteriosamente desaparecieron del sector de San José, La Estanzuela, todos los habitantes de la calle que normalmente se encuentran en este punto del centro de Bogotá. Hoy en día existe una relación entre el poder y los medios de comunicación, debido a que estos se constituyen como la fuente principal de estructuración de creencias, actividades y saberes, formando representaciones de lo que es nuestra realidad. Los medios reproducen, controlan, dan prestigio y prevalencia a las opiniones de las élites. Los medios de comunicación tienen poder sobre el discurso y el lenguaje utilizado en este, ya que las entidades políticas, económicas, sociales y culturales buscan un soporte en los medios para divulgar dichos discursos. De esta manera, los medios representan e interpretan la realidad social, en la cual se contradicen, debido a que muestran discursos que los privilegian y al mismo tiempo ocultan otros. El Estado tiene el poder de censurar a los medios de comunicación, prohibiendo de esta manera la libertad de expresión. Sin embargo, los medios tienen toda la potestad sobre el Estado, ya que son órganos de expresión, difusión y reproducción del discurso oficial. Sin embargo, el poder sobre los medios es un poder económico y político, por los vínculos que existen entre los gremios económicos y la industria de la información. La noticia es el principal producto informativo y se basa en la reconstrucción discursiva de acontecimientos. Además de darnos interpretaciones y evaluaciones de un evento, esta nos da a conocer las normas, valores y expectativas de las personas quien las narra. Usualmente, los medios de comunicación crean estereotipos y estigmatizaciones sobre las temáticas que circulan en nuestro día a día. Una de ellas es la pobreza, la cual es asociada directamente con un problema económico en donde el villano es la pobreza y las víctimas son los pobres, quienes tienen ciertas actitudes específicas y cumplen ciertos roles en la sociedad. El concepto de pobreza siempre es representado de la misma forma en los medios de comunicación, y gracias a esto, la audiencia espera escuchar o ser informado con la misma representación, a través del repetitivo lenguaje y las mismas expresiones que se utilizan para describir este tema.
Gracias a la relación que tienen los medios de comunicación con las clases dominantes, en sus funciones no cabe la ruptura o erradicación de los paradigmas. Buenas tardes. Según la alcaldía, hasta el año pasado se estaba hablando de cerca de 750 a 800 habitantes de calle. En lo que va corrido del año y según las estadísticas que maneja la alcaldía, esta cifra superaría los 1.400. Muchos de ellos, según la administración de Pereira, han llegado de la calle del Bronx después de la intervención que se realizó y han llegado a esta zona conocida como los puentes de la 9ª y de la 10. Al hablar de pobreza, el contexto es uno de los aspectos más importantes para la forma en la que se expone este concepto. El contexto hace referencia a una serie de creencias, interpretaciones o definiciones intersubjetivas creadas durante la interacción con respecto al ambiente o la situación comunicativa. Por lo tanto, los roles sociales son muy importantes en las regularidades propias del entramado de relaciones entre los diferentes actores, puesto que debido a este tipo de interacciones es el ser humano el que va formando su propio punto de vista acerca de su entorno. Understand? It's a problem, look at that. No kill people at it, control, please. Soy profesor de inglés, profesor de español y soy ingeniero de carnes. Esto se ha vuelto tan trágico que la gente viene a traernos de comer y la policía les prohíbe que nos den la alimentación. Si usted se acerca a la parte de abajo, no tenemos ni cómo beber agua. Yo trabajaba, soy cocinera profesional. Los interlocutores también cumplen un papel clave cuando se trata del contexto, ya que son aquellos que cumplen un rol en la situación comunicativa y son parte de los colectivos sociales. El contexto se puede dar gracias a que estos roles de estos interlocutores proporcionan una información que orienta la intervención comunicativa y los contextos mismos. En otras palabras, los interlocutores y las interacciones sociales son un entramado que permite al ser humano generar su propia identidad, pero estos son también los causantes de los prejuicios y estigmatizaciones que acaban en la construcción y creación de estereotipos sociales, con los cuales clasifican a ciertos grupos de personas que hacen parte del contexto social al que pertenecen. El papel del tema en relación con el contexto está dado por el contexto mismo, su historia temática y los marcos de tema. La función contextual de contexto está dada por el sentido que aporta a las expresiones, de tal manera que logra delimitar la significación específica a la cual hace referencia el tema. La historia temática abarca las elaboraciones conceptuales dadas en el tiempo a determinados temas. Los marcos de temas se integran como contexto cuando tienen la propiedad de orientar la significación discursiva en virtud de su presencia. En el campo comunicativo, el contexto hace parte de una serie de circunstancias específicas, como el lugar y el tiempo en las cuales se está produciendo el acto comunicativo, y que por lo tanto le dan sentido o significado a un mensaje específico. Usualmente, las condiciones que forman el contexto suelen ser poco parecidas y no suelen repetirse en ningún lugar donde se esté formando este mismo. ¿Para ti qué es pobreza? Pobreza, los de la Guajira, los indigentes que están pobres y no tienen nada que comer, ¿no? Y el gobierno no ve por ellos. De allí surge la multimodalidad de los medios, que se da tanto en imágenes verbales como no verbales, ya que éstas están ligadas a una serie de procesos comunes que son interpretados y se convierten en expresiones discursivas, verbales, que cobran sentido al ser comprendidas por quienes las observan, a partir de una información objetiva. Además de esto, se utiliza la metáfora entre analogías para representar una idea. La prensa abusa de ella en ciertos casos, como en el caso de la pobreza, concepto que hemos visto como si fuera algo natural. Esa es la estrategia de los medios. Nos hacen entender que la pobreza es algo natural, que tienen que sufrir y que agonizar por culpa de su misma suerte, y que lo único que puede revertir esto es la misma naturaleza. Lo hacen tan bien que se evaden las críticas, pues es algo lógico y entendible. Nos dicen cómo pensar la pobreza, qué idea tener sobre ella. Lo principal, madre, es que tengan muy buenos días. Y sabe que hay personas que a nosotros nos han traído la alimentación día y noche. Nosotros hemos sido muy mal agradecidos,
pero como ustedes son personas de Dios que las han mandado, ustedes nos han ayudado mucho y nos gusta porque ¿sabe qué? No, por la mañana le da mucha hambre porque toda la noche aguanta mucha hambre y no por los sábados por la mañana nos dan la alimentación. Colombia ha tenido 4 estructuras económicas, las cuales abarcan el término de la pobreza. La primera se puede identificar y se ubica en los años 30 del siglo XX, en donde la agricultura constituía la principal fuente de riqueza, basada en la economía primaria del café y del banano. Esto garantizó la acumulación de grandes capitales, la consolidación de élites y el ensanchamiento de la brecha social. Existió un crecimiento aislado en las distintas regiones colombianas, donde el poder era de los terratenientes, los comerciantes eran la clase dirigente, y donde la Iglesia Católica tenía un poder extremadamente grande. La segunda va hasta la mitad del siglo XX y se caracteriza por la entrada de la modernización, una marcada violencia política y una crisis democrática. Se le agrega que pese a la situación de violencia que se desarrolló hasta los años 60, se desarrolló una política conservadora que hasta hoy en día existe. Se propone un desarrollo económico centrado en las grandes ciudades y se evidencia un claro abandono de las regiones, lo cual gesta una política de centro-periferia que se mantiene vigente. La tercera etapa se ubica entre los 60 hasta los 80, descenso de la economía agraria. Se crean guerrillas y paramilitares, dando el conflicto armado que ocasiona el desplazamiento forzado de comunidades enteras del campo a la ciudad. La cuarta se ubica desde los 80 hasta hoy en día, que se caracteriza por centrar su economía en el sector de los servicios y por imponer una economía rentista y especulativa. Población urbana, el extranjero invierte. En este marco de acumulación de riqueza aparece el narcotráfico. La adecuación de condiciones favorables para la inversión extranjera y la precarización de las condiciones laborales generan deterioro en la calidad de vida de la clase trabajadora. El Estado reconoce que más de la mitad del país se encuentra en condiciones de extrema pobreza, mientras que la riqueza solo se centra en el 3% de la población colombiana. ¿Para ti qué es la pobreza? Para mí la pobreza es, siempre es un pereque, de que uno es pobre, pero toca seguirla llevando. Sí, pues sí, porque sí, no, pues uno tiene que trabajar y salir adelante. Si es muy pobre, pues trabajar en algo y no pensar que está muy pobre, sino trabajar. ¿Y tú crees que los medios, la televisión, muestra qué es la pobreza? Sí, se ha mostrado, claro. ¿Cómo? Pues muestran la gente en la calle pidiendo limosna y van a los restaurantes a ver cómo le dan alguito. Sí. Colombiana. De esta manera, los medios de comunicación nos han mostrado lo que es la pobreza. Hoy en día, se conoce la pobreza como un concepto relacionado con la falta de recursos y de oportunidades, ya que desde siempre los medios de comunicación nos han mostrado este concepto de la misma manera, creando estereotipos y dándole un significado que depende de los aspectos, tales como el contexto. De esta forma, la sociedad considera la pobreza hoy en día como una situación de lástima, la cual debemos acabar o reducir cada vez más. Es gracias a los medios que hoy reconocemos conceptos tales como la pobreza de la misma manera, ya que todos estos representan de la misma manera estos conceptos, siempre mostrando las mismas características. Y es así como estos conceptos van tomando un significado impuesto por lo que los medios de comunicación transmiten a la sociedad. Ñero no es el que tiene el costal, sino el que tiene actitud de ñeras, como los ñeros del cartucho segundo sector. Pero no es el que ustedes están pensando, ese es el Bronx. El cartucho segundo sector, mis queridos televidentes, es el edificio que está ahí, el Congreso de la República.
donde están los ñeros de estrato 7. Huelen a Paco Rabanne, se visten de perfil, pero si el perfil psicológico de un ñero es faltón, manipulador, mentiroso, agresivo e individualista, uno oye, ve y lee sobre las actuaciones de la mayoría de esos HPs, o sea, honorables parlamentarios. Casa por cárcel al senador tal por Folcompuertos, medida de aseguramiento contra el representante tal por Cajanal, condena anticipada contra el otro por otra cosa, y en la legislatura pasada, una vergüenza para una democracia. 106 investigados, 32 pasaron o están en la picota. Entonces, ¿cuáles son los ñeros?